¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean a un programa más de Emprende Mujer aquí en Radio Mujer 1040 de amplitud modulada. Quiero saludarles con todo gusto, con mucha alegría, esperando que el fin de semana, bueno, pues hayan descansado, recargado su batería y, bueno, pues hayan emprendido este día con todas las ganas del mundo. Saludo a Arturo, que está en la parte operativa, y a mi compañero Ernesto, que está en esta parte operativa para que este programa salga lo mejor posible. Claudia Arias está en la parte de producción, Brenda está en los teléfonos y en la dirección Gloria Frías. Mi nombre es Gabriela Gómez Hernández, les doy la más cordial bienvenida y hoy el tema es maravilloso. Entendemos que sus niños están a punto de concluir sus clases, si no es que ya las concluyeron. Hay algunas escuelas o algunos colegios que hasta el 5 de julio ya terminan total y absolutamente sus clases o cualquier actividad que tengan por ahí extraordinaria. Por otro lado, entiendo que por ahí las mamás estarán todas vueltas locas de, Dios mío, ¿y ahora qué voy a poner a hacer a mi hijo? ¿Dónde lo voy a mandar? ¿O a dónde lo voy a mandar? Bueno, fíjense que hoy el tema está muy interesante porque viene la directora de Proyecto Realiza, Silvia Chávez Castillo, y Cleo Villaseñor está en este mismo Proyecto Realiza, pero en el área de psicología, y Silvia es la directora de este proyecto. Fíjense que nos traen un tema maravilloso de niños emprendedores. Bueno, quizás siempre dicen, ay, la verdad es que mi papá o mi mamá nunca me inculcó la onda de de poner un negocito o la onda de realizar un proyecto y ponerlo en práctica. Y entonces dicen que uno definitivamente mama lo que uno ve en casa. Entonces, ¿te interesa que tu hijo sea un niño emprendedor desde temprana edad, o que sea inquieto, que explote todas las habilidades que tiene, que sea creativo? Bueno, creo que es importante que se queden en este programa porque hoy tanto Silvia Chávez y Cleo Villaseñor nos van a compartir pues cómo podemos identificar si nuestro niño es emprendedor o tiene cualidades o tiene habilidades que las podemos explotar, y bueno, cómo nosotros como mamás podemos empezar a estimular y cultivar esta cultura de emprendurismo. Así que les damos la más cordial bienvenida a Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza, y a Cleo Villaseñor en el área de psicología, trabajando en este mismo proyecto. Bienvenida, Silvia. Muy buenas tardes, Gaby, muchas gracias. Me da un gusto estar nuevamente aquí contigo, muchas gracias. Cleo, bienvenida. Mil gracias, Gaby, saludos a todos los que nos están escuchando, gracias por la invitación. Bueno, pues entonces esto de niños emprendedores, ¿cómo está el asunto? Este espíritu emprendedor, ¿qué importancia tiene de cultivarlo en nuestros hijos? Pues fíjate, Gaby, que es importante que los padres de familia se pongan a pensar que aquellos tiempos en los que los papás se esforzaban por dar una educación a sus hijos, que estudiaran, exigirles que sacaran buenas notas, todo con el objetivo y la finalidad de que encontraran un buen empleo, pues eso en este momento ya no está funcionando. Sabemos que ahorita la tendencia de las empresas, desde las pequeñas empresas hasta las grandes empresas, pues ya no están contratando personal de tiempo completo, y entonces tenemos que crear niños emprendedores, niños proactivos, niños que puedan dar nuevas soluciones, sugerencias, que aprendan a mirar la cultura emprendedora no simplemente como un concepto, sino como una forma de vida en donde ellos puedan aprender a descubrir oportunidades donde otras personas están viendo problemas solamente, donde aprendamos a observar lo que está sucediendo a nuestro alrededor, identificar cuáles son esas necesidades. El niño desde temprana edad, desde primer año de primaria, identificar cuáles son, qué es lo que están viviendo sus compañeros, qué es lo que están viviendo las amigas de su mamá. Y entonces ellos puedan identificar una necesidad y una manera sencilla en que puedan solucionar esta necesidad. Cuando nosotros, los padres de familia, empezamos a fomentar esta cultura del emprendimiento, les empezamos a inculcar a nuestros hijos no el estudio por el estudio, sino el estudio por la propia superación. Y hablo de propia superación, en donde el niño sea capaz de hacer sus propias propuestas, ya sea en la escuela, ya sea en la casa, en los grupos de amigos,
en los distintos grupos sociales a los que pertenecen, cuando le damos la oportunidad al niño que haga propuestas y cuando nosotros le acompañamos a que pruebe qué efectividad puede tener esa propuesta, entonces estamos dando oportunidad a tener emprendedores, futuros exitosos empresarios. Qué bueno, a veces las mamás o incluso los mismos profesionistas, hay una queja como muy oculta en el fondo de su corazón, ¿no? Estudié para abogado y veme aquí, diciendo una actividad que les está dando dinero para mantener a su familia, sin embargo se sienten frustrados, se sienten tristes y sienten que no han completado de manera integral pues el sentirse plenos, precisamente porque a lo mejor no se les ha canalizado o no se les explotó las habilidades que tienen y entonces pues tienes que estudiar esto porque quizás tu papá estudió esto o a eso se dedicaba o tienes que hacer esto porque pues la situación económica no está como para otra cosa. Y qué interesante aquí que estás mencionando la función que tenemos nosotros como padres para ir inculcando o ir pues canalizando esas habilidades que podemos ir descubriendo en nuestros hijos y no decir, ay, métete a esta actividad porque pues esta es la que a mí me gusta y no sé si tienes habilidades y no sé si tienes capacidades. Y al meterlo a cosas que ni tiene la habilidad, lo único que hacemos es que el niño se frustre más. Pero al meterlo a actividades que realmente el niño vibre, bueno, pues vas a ser un niño contento, feliz y que además su imaginación le va a volar y lo va a poder poner en práctica. Cleo, ¿quieres agregar algo? Sí, pues mira, esto es bien importante esto que estás comentando, Gaby, porque el niño no está limitado. De ninguna manera el niño está limitado. El niño, desde el momento en que es niño, es creativo, es imaginativo. El niño tiene la capacidad y además el niño sabe lo que le gusta. El niño no tiene límites sociales. Todavía no los aprende. Entonces, si nosotros permitimos que observar a nuestros niños cuáles son las cosas que les gustan, las cosas para las que tienen habilidades, las capacidades que tienen, y fomentamos en ellos esta parte, entonces el niño va a crecer, contrariamente a esa parte de la frustración, va a crecer libre, va a crecer capaz de poder desarrollar sus potencialidades, y si nosotros los impulsamos un poquito, el niño es capaz de crear, bueno, lo que no te puedes imaginar, pero conforme los niños van creciendo, van siendo más activos, van siendo, de repente ya sabes, ¿no? El que te desbarata el reloj para ver cómo funciona por adentro, wow. Les vamos poniendo límites, y entonces en ese ponerle límites a los niños, nosotros vamos echando a perder esa creatividad. Nos platicas de esto después del corte, cómo muchas veces el niño hizo eso, y en lugar de decir, a ver hijo, ¿por qué lo hiciste? Es, ¿cómo te atreves a destruir algo de casa? Etcétera, etcétera, etcétera. Actitudes que tenemos las mamás que no están permitidas, y cuál sería como el acompañamiento que debemos darle a nuestros hijos. Vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos continuaremos con nuestras invitadas Silvia Chávez y Cleo Villaseñor de Proyecta Realiza. Seguimos aquí en su programa Emprende Mujer. Hoy nos visita Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza, así como Cleo Villaseñor, que es la psicóloga de este proyecto. Así que bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, ¿usted le está inculcando, cultivando el deseo de que su hijo tenga un espíritu emprendedor? ¿Lo está canalizando, lo está acompañando? ¿Qué le dice? ¿O su hijo qué ve de su vida cotidiana para que su hijo quiera tener su propio negocio en un futuro, o quiera crear algún producto, o quiera comercializar? Me da muchísima risa, porque en estas vacaciones, digo, yo tengo algunos conocidos que tienen algún negocio, por ejemplo, de un restaurante. Entonces, hacen que su hijo, o también de electrodomésticos, hacen que sus hijos saquen su mesita con sus dulcecitos, y órale, a venderle, y sus ganancias van ahorrando, y esas ganancias vamos a ir a comprar otra vez, etcétera, etcétera. Y entonces como que los niños ya se van dando cuenta de que de esa forma pueden hacer negocio y de esa forma pueden adquirir dinero. Pero bueno, es algo como muy elemental y sin embargo lo están mamando de sus padres, ¿no? Porque los están motivando a que estén generando y que se esté moviendo un dinerito. Y es la forma en que se empieza, Gaby. Cuando los papás empiezan a motivar a los hijos a que ellos puedan producir sus propios ingresos y que entonces de esta manera ellos aprendan a valorar lo que cuesta ganar el dinero. Entonces, de esta manera es como se va fomentando esto en los niños. Uh-huh. Y qué padre
cuando esto se puede formalizar. Que padres y los papás les motivan a que ellos puedan tener su mesita vendiendo dulces o cualquier otra chuchería o bisutería muy sencilla, o los juguetes que ya no utilizan. Qué padre que lo puedan hacer. Sin embargo, aquí con nosotros, los niños, aparte de aprender eso, aprenden a desarrollar distintas ideas y aprenden también a valorar lo que cuesta el dinero, aprenden a ponerle precios a sus productos, cuánto realmente cuesta esto y cómo voy a poder duplicar o triplicar esta inversión que estoy haciendo en este momento. Y esto es muy importante, Gaby, es la forma en que los niños inician. Lo comentábamos hace un ratito, muchos de los jóvenes salen de la carrera profesional y salen en la medida en que van buscando trabajo, pues llegan a frustrarse porque no encuentran una empresa que los contrate, porque en muchas universidades, en muchos lugares, cuando el niño está estudiando en la misma casa, hacen sentir que cuando el niño salga de estudiar o el joven salga de estudiar, pues van a desbancar a aquel presidente de aquella grande empresa porque ya salió el joven y entonces lo estaban esperando a él para darle ese trabajo. Se encuentran con una realidad de que, bueno, le pagan menos de lo que le costó la colegiatura al papá, ¿no? Así es. O a la mamá. Así es. Y cuando les enseñamos, cuando los motivamos a que ellos pueden, en la medida en que trabajen, en que se esfuercen, pueden obtener los ingresos que ellos decidan, entonces los estamos volviendo propositivos. Y esta cultura emprendedora no solamente es para que pongan su propio negocio. Ahorita las empresas necesitan emprendedores, necesitan personas que hagan propuestas, que hagan innovaciones, que sean creativos, para que entonces la empresa pueda tener una ventaja competitiva. Y esos son los que se quedan en los puestos claves. Ahora, por otro lado, tú comentabas como otra realidad, Cleo, ¿no? O sea, los papás que quieren necesariamente, y casi es una obligación de que el hijo tiene que estudiar lo que el papá quiere, ¿no? Cuando evidentemente el hijo le está diciendo que él quiere estudiar otra cosa que no tiene nada que ver con el gusto del papá. Y entonces ahí hay como una crisis muy importante, primero familiar y luego de vocación por parte del hijo. Así es. Y yo creo que en esta parte viene, bueno, pues en primer lugar como las herencias, ¿no? De la familia. Que si la familia tiene un negocio, el hijo tiene que estudiar algo que vaya relativo a eso, pues para poder continuar la tradición familiar y la tradición del negocio. Pero pocas veces nos ponemos a pensar, ¿cuál es el negociador o el comerciante más exitoso? ¿El que hace aquello que le gusta, cómo le gusta y dónde le gusta? Entonces, si nosotros no ponemos atención precisamente a esas capacidades que tienen nuestros hijos, a lo mejor, si yo veo que mi hijo desde chiquito es un excelente chef y le encanta hacer los desayunos y las comidas para la familia y tiene ganas de estudiar esa carrera, por ejemplo, en muchas ocasiones tenemos como esas restricciones que nosotros mismos nos ponemos socialmente en cuanto a ciertas carreras o a ciertas vocaciones y de repente truncamos esa capacidad de los hijos de lograr ser aquello que ellos quieren y aquello que ellos desean. Entonces sí es bien importante que como padres, en esta parte de aumentar la autoestima de nuestros hijos, de estar al pendiente de su vocación, de estar pendientes de su creatividad, de permitirles desarrollar esa parte de la imaginación, seamos capaces también de respetar sus deseos, de respetar los derechos que los niños tienen también de manejar esa creatividad y esa capacidad que ellos tienen. Ahora, que antes de irnos al corte comentabas de que el niño que destruye, o más bien, ¿cómo se dice? Pone en partes un reloj, y el papá, en lugar de preguntarle cuál fue la razón que le motivó a deshacer el reloj, lo primero que recibe es un regaño, cuando a lo mejor el trasfondo del niño era querer investigar de cómo se podía crear un reloj, ¿no? Así es. Y por ejemplo, estos niños que en Ciudad de México ahorita están haciendo muchos trabajos en cuanto a robótica, esos niños son precisamente los niños que a los 4, 5, 6 años andaban destruyendo los relojes y andaban abriendo los radios para ver cómo funcionaban. Wow. Y el día de hoy están trabajando en proyectos de robótica a nivel internacional. Y sí, pues son niños que se les permitió manejar esa parte de su creatividad, de su curiosidad. Ahora, también mucho tiene que ver para que un niño sea creativo como la actitud de los padres con respecto a cuando se presentan ante el fracaso, ¿no? Como
qué actitud positiva estás transmitiendo a tus hijos para que cuando no les salen bien las cosas a los niños en la vida cotidiana, cómo van a resolver esa situación, ¿no? Y muchas veces el niño no sabe cómo resolver, cómo enfrentarse ante el fracaso, y eso inmediatamente se va a reflejar cuando están en un ya de adultos o como estudiantes que no saben cómo enfrentar el fracaso, y tu actitud puede llevarte hasta el fondo de los abismos o puede llevarte hasta el cielo, ¿no? Ese tipo de acciones o ese tipo de acompañamiento por parte de los padres puede hacer la diferencia en una persona ante problemáticas cuando ya te enfrentes a la vida real, ya sea de tu vida estudiante o ahora como empresario. Claro. Yo considero que pues todavía en este momento las generaciones de los padres, aún jóvenes, no hemos desarrollado nuestro pensamiento lateral, somos de mucho pensamiento lineal. Entonces, ¿qué es un pensamiento lateral? El pensamiento lateral es el pensamiento creativo, es el pensamiento abierto, el pensamiento innovador, el pensamiento, como lo decía Cleo, que no tiene límites, que le permito precisamente observar, innovar. Y el pensamiento lineal es así como me enseñaron, recto y cerrado y cuadriculado, ¿no? Entonces, así nos criaron a nosotros, así nos enseñaron a nosotros. A nosotros nos exigían buenas calificaciones, cómo nos aprendimos las tablas con la cancioncita de 2x2, y de esa manera nos educaron a nosotros. Entonces, de esa manera nosotros estamos educando a nuestros hijos. No es la mejor forma, porque en nuestro momento funcionó. En este momento los niños necesitan otra cosa. Necesitan que los papás sean más abiertos en su pensamiento, que si un niño, por ejemplo, no sé, le dices a un niño, mamá, me dejaron dibujar un elefante en la escuela, y el niño lo dibujó de color azul. Y entonces viene la crítica, ay hijo, pero que no has visto los elefantes, no son azules, ¿cómo se te ocurre pintar el elefante? Bueno, si al niño se le ocurrió pintarlo elefante, hay que, como lo decía Cleo, hay que preguntarle cómo lo visualizas, por qué lo pintaste azul, cómo te lo imaginas, en dónde lo viste. Oye, los elefantes grises generalmente son gordos y esto, tu elefante azul puede ser diferente y puede hacer cosas diferentes. Entonces, cuando no los criticamos, cuando, como decía Cleo, les damos libertad para que ellos expresen lo que son en esa inocencia, en esa transparencia que tienen, entonces nuestros niños van a ser emprendedores y van a aprender a desarrollar su creatividad y van a dar soluciones efectivas a los problemas. Bueno, pues el día de hoy, aquí en Emprende Mujer, estamos hablando de niños emprendedores con Silvia Chávez Castillo, directora de Proyecto Realiza, y con Cleo Villaseñor, que está en el área de psicología. Vamos a ir a un corte comercial, te invitamos para que te reportes al 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Hoy en el programa se encuentra la directora de Proyecto Realiza, ella es Silvia Chávez Castillo, y la psicóloga de este proyecto, Cleo Villaseñor. Me encanta porque el tema está bien padre, ahora que nuestros hijos están de vacaciones. Bueno, pues creo que sería muy, muy bueno que pues pensáramos de qué forma nosotros podemos empezar a encauzar a nuestros niños y empezarles a inyectar, de qué forma ellos pueden ser pues emprendedores y de qué forma pueden poner en práctica de una manera creativa todas sus habilidades. Oigan, Silvia, se me hace bien interesante el proyecto de ustedes, el de Proyecto Realiza, porque es precisamente el acompañamiento que ustedes dan a chicos entre 6, 12, 15 años, ¿no? Así es, sí. Vamos a tener un curso de verano en donde pues vamos a trabajar precisamente con los niños, con los adolescentes, en esta clínica de negocios que nosotros tenemos. Por este año la vamos a dar durante 2 semanas. El curso empieza el 15 de julio. ¡Qué padre! Y bueno, pues aquí los chicos van a aprender tanto a hacer productos como a aprender algunos oficios. Y oficios que pueden ser muy atractivos para ellos. Van a aprender a hacer magia. Wow. Van a aprender a hacer figuras con globos, que bueno, pues es un aspecto que viene a ser complementario para esto de la magia.
van a trabajar con el barro, porque el barro les sensibiliza mucho a los niños, les permite descubrir realmente, trabajar con sus propios sentimientos, con sus emociones, y les permite estar integrados en el lugar en donde ellos están. Van a trabajar también papiroflexia, y entonces, bueno, pues todo esto, ellos, todo lo que aprenden a hacer con nosotros, no solamente lo aprenden para ellos mismos, sino lo aprenden para que ellos puedan comercializar, puedan empezar ese pequeño proyecto emprendedor, que después se puede volver muy grande, como lo comentábamos en los comerciales, niños que empezaron a hacer productos por el propio gusto, para satisfacer sus propias necesidades, y que hoy tienen grandes empresas, ¿no? Y que sus padres ahora son empleados de sus hijos de ese proyecto que crearon. Oye, si alguna mamá está interesada en estar en contacto con ustedes y conocer más de cerca su proyecto, ¿a qué teléfono se pueden comunicar? Nosotros estamos en el 16 57 08 24. 16 57 08 24. Okay. Ahí nos pueden encontrar y ahí les damos informes con mucho gusto. Oye, que tú estás comentando algo que se me hace muy padre, porque no solamente es que los niños sean creativos, sino que hay muchos niños que pueden ser muy creativos y hacen un chorro de cosas, pero no saben venderlo. Sí. Me gustaría mucho que nos compartieras como la experiencia de una niña en Estados Unidos que empezó a hacer collares con corcholatas. Sí. Bueno, es cierto, los niños, como lo decía Cleo, pues son niños que en su mente no tienen límites y que pueden desarrollar de una manera muy natural su creatividad. Sin embargo, si estos niños no tienen una guía, si estos niños no tienen quien los acompañe para que puedan explotar esta creatividad, para desarrollar este espíritu emprendedor, pues ahí se van a quedar solamente. Comentaba yo de esta niña Maddie, que en Estados Unidos, pues ella empezó por su propia satisfacción y su propio gusto, se encontró una corcholata de las botellas, se la encontró y quiso darle utilidad, entonces le quitó el plastiquito que viene en la corcholata, le puso la fotografía de su artista favorito, le volvió a poner el plastiquito y entonces con eso decoró el locker de su escuela. ¡Wow! Y entonces los niños, cuando llegaron los niños y lo vieron, se quedaron muy sorprendidos. Le dijeron, Maddie, ¿cómo hiciste esto? Yo quiero también decorar mi locker con esto. Entonces Maddie le dijo, ¿quieres decorarlo? Yo te lo hago. Dime qué fotografías quieres que le ponga y yo te lo hago, ¿no? Entonces, eso es precisamente esa creatividad, utilizarla para poder emprender un proyecto y un proyecto que pueda tener un futuro muy próspero, como ahora lo tiene. Esta niña empezó su negocio a los 12 años. Hoy la niña tiene 16 años. Tiene contratados a sus papás como directores de la empresa, pero ella por ser menor de edad no lo puede ser, como directores de su empresa, y su empresa genera $1 millón al año. No, por favor. De utilidad. De las corcholatas. De las corcholatas. ¿Cómo crees? Entonces, una niña muy visionaria, pero guiada por sus papás, apoyada por los papás. Que su papá era arquitecto. Así es, su papá era arquitecto. Con una visión de estética muy importante, empezó a enseñarle a la hija cómo podía mejorar sus corcholatas en cuanto a imagen, en cuanto a calidad, y así lo hicieron. Yo les digo a los padres de familia que nos están escuchando, ¿cuántos de sus hijos no tienen ganas de tener esa mesita este verano vendiendo dulces, de a lo mejor aprender a hacer repostería, aprender a hacer los dichosos cupcakes que ahora son tan socorridos? ¿Cuántas mamás no tienen a sus niños tan creativos, tan inquietos, que muchas veces no saben qué hacer con ellos? Pues esa inquietud, ese liderazgo, hay que enfocarlo para que ellos puedan sacar provecho de esto. Y no solamente los niños, sino también los padres de familia, y que va a ser algo provechoso para la propia sociedad. Que eso es lo que hacen ustedes. Así es. ¡Qué padre! Fíjate que yo tuve oportunidad de ver una entrevista. Era de espectáculo la entrevista, pero me llamó la atención de que era una chava aquí que tenía ciertas características. Su mamá como que no aceptaba la forma de ser de la chava, se va a Estados Unidos. Era una chava muy acomodada, como que era una familia de billete. De hecho, ahí hacían como la broma, ¿no? Se va a Estados Unidos, empieza a rolarse con la crema y nata de Hollywood, y para no hacerles el cuento largo, ella ya era relacionista pública y hasta productora se hizo, y válgame Dios, o sea, la mujer esta que está
está muy bonita y que acaba de morir, que tuvo muchas películas y que era de unos ojazos muy bonitos. No me acuerdo cómo se llama, de Hollywood, muy buena, no me acuerdo ahorita y no quiero perder tiempo en eso. Bueno, el caso es de que esta chava se enferma, pero cae muy enferma, pero ella estaba súper acomodada. Y entonces, estando enferma, ¿qué creen que pasa? Empieza ella a pintar sus tenis, Converse, y empieza a pintarlos y empieza como a hacer su vida, narrar su vida en el Converse. Y a pintarlo, y entonces otro artista del medio de Hollywood, que obvio ya había tenido amistad, ya había hecho buenas amistades así de mucho prestigio, le encarga unos, ay, yo quiero unos, me encantan, te quedan padrísimos. Y la verdad, tú veías los dibujos, o sea, yo estudié pintura y yo digo, ¿qué es eso? ¿No? Pero era como todo el sentido de valor que le daba, porque ahí estaba plasmada su vida, ¿no? De la chava esta, pues le hace a su amigo, le dice a otro y los artistas le empiezan a encargar. Bueno, total que ahora ya tiene una empresa dedicada a hacer exclusivamente tenis pintados de manera personalizada. Y yo, ¿cómo? No lo puedo creer. Así. De lo que menos nos podemos imaginar, de lo que a lo mejor nosotros como adultos y en nuestro pensamiento cerrado, lineal, puede ser algo obsoleto, puede ser algo que no tenga éxito. Cuando nosotros empezamos a trabajar en eso y a darle forma, es precisamente de donde salen esos proyectos de tanto éxito. Dice, yo de niña nunca jugué con muñecas ni trastecitos, ni esas cosas me gustaban, los juegos de niños se me hacían como muy interesantes y activos. Tengo un niño que le encanta prestar dinero a sus compañeros, se los presta 5 pesos y les cobra 6. Excelente. ¿Qué tal, Bueno, pues la verdad es que no disfruté mi niñez. Desde los 8 años trabajé, mi madre nos enseñó a trabajar, me divertía jugando con otras niñas y sus juguetes. Y decía Aide que les prometo que no sé de dónde sacó que les cobrara 6 pesos y le digo que no lo haga, pero escuchando el programa no sé qué decirle. Hay que alimentarlo, hay que trabajar con él, hay que formarlo, hay que orientarlo y hay que motivarlo a que él siga con esta situación que él tiene. Y bueno, pues le invitamos a que se acerque con nosotros. A ver, da tu teléfono por si alguien te quiere hacer alguna pregunta personalizada. 16 57 0824. 16 57 0824. Pues ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias, Silvia Chávez, Cleo Villaseñor. Muy interesante el programa y creo que hay más que abordar de este tema. Señoras y señores, gracias. Claudia Arias en la producción, en los teléfonos Brenda, Arturo y Ernesto en la parte operativa. Gloria en la dirección, en este micrófono Gabriela Gómez Hernández. Gracias por el favor de su atención.